¿Cómo se define una esfera? Veamos. Voy a poner acá al costado. A ver. Acá tengo una recta fija. Las rectas fijas se denominan eje. Y sobre ella voy a dibujar un semicírculo. El diámetro del semicírculo está apoyado en el eje. Y comienza a girar una vuelta completa. Se genera o se engendra, también se dice, un sólido denominado esfera. Entonces, la esfera es un sólido de revolución. Es un sólido que se genera por la rotación de un semicírculo que gira alrededor de su diámetro una vuelta completa. Esa es la forma en la cual se genera una esfera. Ahora, la esfera tiene dos partes. Una que se le llama superficie esférica, ¿ya? Y la otra es el sólido en sí, ¿no? Todo el objeto. Un ejemplo típico de esfera, un ejemplo real es la naranja. La cáscara de la naranja es la superficie esférica, o sea, la superficie que envuelve a ese sólido. Y toda la naranja, incluyendo la superficie esférica, todo, es denominado esfera. Entonces, la esfera es un sólido de revolución que se genera o se engendra cuando un semicírculo gira alrededor una vuelta completa. Si no gira una vuelta completa, no es una esfera. ¿Qué se genera? Un sólido. Ese sólido se va a llamar cuña esférica. O sea, por ejemplo, cuando gira ese semicírculo, gira 40 grados, 50 grados, 80 grados, 120 grados, 250 grados, o sea, no llega a 360, entonces se va a llamar cuña esférica. ¿Por qué cuña? Porque justamente no llegó a completar la vuelta. Ahora, imaginemos acá una naranja apoyada en la mesa. El contacto que tiene la esfera con un plano es como el mismo contacto que tiene la naranja con la mesa. Es un solo punto nada más. ¿Ya? Ese punto es denominado punto de tangencia. Es el punto de contacto entre un plano y una esfera. R se va a denominar radio de la esfera. Ya, ¿cuáles son los parámetros que hay que estudiar? Dos, área y volumen. Decir área de la superficie esférica es lo correcto, pero también puede decirse área de la esfera. Entonces, para poder calcular el área de la esfera o de la superficie esférica, al pi r cuadrado, que es el área de un círculo, le multiplica por 4. O sea, el área de la superficie esférica es equivalente a 4 círculos de radio r, la misma que el radio de la esfera. El volumen lo vas a calcular con 4 tercios pi radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera. Ahora, ustedes han hecho mucha práctica con una naranja. Cuando cortan una naranja con el cuchillo, normalmente la persona lo hace por el centro. Cuando cortan por el centro, obtienen dos partes de la naranja. Cada parte se llama semiesfera. ¿Ya? La semiesfera tiene una base, porque cuando ustedes cortan una naranja,
lo abren, frente a sus ojos hay un círculo. Ambos tienen un círculo donde se apoya, ¿no es cierto? Ya, ese círculo lleva el nombre de círculo máximo. Ahí ustedes ven a la derecha, cuando hacen el corte con el cuchillo, es lo mismo que el plano está cortando la esfera. Hay un círculo verde llamado círculo máximo. ¿Por qué? Porque el radio de ese círculo es el mismo radio de la esfera. No hay otro círculo más grande que este. Si ustedes cortan, pero no por el centro, también van a obtener un círculo, pero un círculo más pequeño. Ya no un círculo así, máximo. Ahora, una de las partes se llama semiesfera. La semiesfera no es hueca, o sea, no es lo mismo cortar una naranja por la mitad que cortar una pelota por la mitad. Cortar la pelota, ¿qué sucede? No es sólido, es superficie nada más. No tiene base. Se apoya en la circunferencia que está alrededor. Pues la semiesfera sí, ¿no? Es como la mitad de la naranja. Hay un círculo máximo como base, pi r cuadrado. Mira, el área de la esfera es 4 pi r cuadrado. Si cortas por la mitad, sería 2 pi r cuadrado, pero la base también se cuenta. Por eso que el área es 3 pi r cuadrado. ¿Ya? Porque se cuenta la base también. El volumen sí es la mitad exactamente, 2/3 de pi radio al cubo. ¿Ya? Ya. Estas son las formulitas principales, tanto de la esfera como de la semiesfera. Propiedades. Imagínate una pelota inscrita en una caja. Si la pelota, no, tú zamaqueas la caja y no se mueve la pelota, es porque está inscrita. ¿Qué significa eso? Que las caras de la caja, ¿no? Hacen contacto con la esfera. ¿Dónde hacen contacto? En un punto llamado punto de tangencia. Por ejemplo, acá hay un punto de tangencia con la base, punto de tangencia con la base superior. ¿Te das cuenta? Pero no solamente ellos, ¿no? Lateralmente también hay contacto. Ahí está. ¿Cuántos puntos de tangencia tendrá? Tendrá 6. ¿Por qué? Porque el cubo tiene 6 caras y cada cara tiene un punto de contacto con la esfera. Por lo tanto, debe tener 6 puntos de tangencia. Ya, esto me permite que, esto me permite entender la siguiente propiedad. ¿Cuál es la siguiente propiedad? La siguiente propiedad indica que el diámetro de la esfera inscrita, si ustedes observan bien, es equivalente a la arista del cubo. ¿Eso qué es? Propiedad. Como es propiedad, voy a poner acá se cumple. Se cumple que cuando inscribes una esfera en un cubo, entonces la arista del cubo es equivalente al doble del radio de la esfera inscrita. Pero el cubo está circunscrito a la esfera. Entonces lleva el siguiente nombre también. Cubo circunscrito a la esfera. O sea, lo envuelve tangencialmente. Eso significa cubo circunscrito a la esfera. Teniendo esta relación de arista igual al doble de ese radio, tú puedes relacionar volúmenes, áreas, todo lo puedes hacer. Entonces es cuestión de resolver un problema y ver qué es lo que pide. El caso contrario es cuando el cubo se inscribe en una esfera, ¿no? Acá ustedes ven casi todos los puntos están inscritas, o sea, me escucho, casi todos los puntos
¿ya? Se nota que pertenece a la superficie esférica. Acá hay un par de puntos rojitos que aparentemente no están sobre la superficie, pero sí están, ¿ya? Sí están. Lo que pasa que en esta vista no se ve, pero es más o menos así, me han borrado. Ese cuadrado que ves arriba, porque es un cuadrado, imaginariamente está dentro de una circunferencia. Así está. Es como un cuadrado inscrito en una circunferencia. ¿Te diste cuenta? Pero lo que pasa, eso es otra perspectiva, ¿no? O sea, otra forma de proyectar visualmente. Entonces, si yo le dibujara así, por ejemplo, entonces aquí sí, usted diría, ah, sí, sí hace contacto con todo. Pero en forma práctica, se debe dibujar tal como lo he hecho al inicio. ¿Para qué, profe? Para relacionar lo que a continuación les voy a ofrecer. ¿Cuál es? La diagonal del cubo, que toda esta línea, esa diagonal, coincide con el diámetro de la esfera circunscrita. Si ustedes ven ahí, este viene a ser el radio de la esfera circunscrita. Porque el que está inscrita, ¿quién es? El que está inscrita es el cubo. En todo caso, inscrito, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se cumple cuando el cubo se inscribe? Se cumple que, vamos a ponerla acá, se cumple. El diámetro de la esfera coincide con la diagonal del cubo, o sea, arista por la raíz de 3. Eso es lo que se cumple. ¿Está? Muy bien. Entonces, también puede decirse cubo inscrito en la esfera. También es posible. Ya cualquiera de los dos términos. Ya. Veamos ahora los centros de gravedad de algunas figuras geométricas. Esto me ha permitido entender el teorema de Pappus. ¿Qué significa centro de gravedad? Ya, en física usan ese término, centro de gravedad. El centro de gravedad es un punto donde se supone que está concentrado el peso de un cuerpo. Por eso cuando tu profe de física dibuja y dice, tenemos el bloque, lo primero que hace es ubicar el centro de ese rectángulo y dibujar un vector peso hacia abajo, ¿no? Vertical. Entonces, ¿por qué no toma este punto? O este de acá, o este de acá. Porque como es un rectángulo, el centro se ubica en el punto de corte de las diagonales. ¿De acuerdo? Por esa razón lo hace ahí. Para una barra, toma el punto medio, una barra homogénea, ¿no? Y dibuja el peso. Entonces, el peso está considerado, perdón, el centro de gravedad es un punto, ¿ya? Donde está considerado que se concentra el peso. Ahora, pero nosotros no le llamamos centro de gravedad, le llamamos centroide. ¿Por qué la palabra centroide? Porque se trabaja con figuras. La geometría trabaja con figuras. La figura es una idea. Ustedes pueden tener muchas ideas de figuras. ¿Cómo creen que salen los dibujantes?
Los dibujantes hacen lo impensado, porque ellos crean figuras, líneas, todo. Entonces, las ideas, obviamente, naturales, salen de ellos, ¿no? Cuando están comenzando a dibujar algo. Entonces, no son reales, pues, ¿no? En cambio, una barra, un ladrillo, una esfera, eso sí es real. Entonces, por eso se trabaja con centroide. Pero si por ahí siguen todavía hablando del centro de gravedad, bueno, centroide y centro de gravedad es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde están los centros de gravedad? Ustedes chequen bien estas 4 imágenes. ¿Ya? Y fíjense cómo se determina los centros de gravedad o centroide. Son los que se muestran ahí. De una región triangular es el baricentro. Ustedes conocen la relación de 2:1 en cada mediana. De la región cuadrada o el cuadrado también, el punto de corte de las diagonales. Lo mismo sucede con la región rectangular o rectángulo, región rómbica o rombal, punto de corte de las diagonales, región hexagonal, donde se cortan las diagonales mayores. Ojo, digan diagonales mayores, no diagonales, porque esta también es una diagonal, pero es diagonal menor. Entonces, el centro de gravedad, el centro de gravedad de una región hexagonal o hexágono regular es el punto de corte de las 3 diagonales mayores. Y tienen que determinar 6 triángulos equiláteros. Ahora, ¿dónde está el centro de gravedad de un semicírculo? No está en O, por si acaso. Tengan mucho cuidado. O no es el centro de gravedad del semicírculo. No, no. Está ahí. Levantas una perpendicular de O, a una distancia 4r sobre 3pi se encuentra el centro de gravedad. ¿Ya? Eso se puede determinar utilizando un problema cualquiera. Veamos algunas propiedades. Esta propiedad ya lo hice en semejanza, pero se usa aquí bastante. Si ustedes lo leen, van a entender que la distancia del baricentro, o sea, G, que es centro de gravedad de esa región triangular, la distancia del centro de gravedad o baricentro hacia un lado, denominado X, es la tercera parte de la distancia de su altura paralela. Como tiene 3 alturas, la única altura paralela es la que estoy trazando a continuación. Esa es su altura paralela. ¿Y cómo sería en este caso? Prolongas y trazas de acá. Esa es su altura paralela. Si esa distancia X es la tercera parte, eso quiere decir que la altura vale 3X. Y en el otro caso, igualito. 3X. En el triángulo rectángulo es un caso especial. ¿Por qué? Porque acá esta es la tercera parte del cateto. O sea, quiere decir
de que hay un cateto que vale 3x. Pero la ventaja también es esta, mira. Del baricentro puedo trazar una perpendicular que es paralela al otro cateto. Y si esa perpendicular yo lo llamo Y, entonces el cateto AC vendría a ser el triple de Y. Esto se demuestra fácil. Tienes el triángulo. Traza la mediana. El baricentro se encuentra aquí. La relación es de 2:1. Es una propiedad ya ampliamente usada, conocida por todos. Yo le voy a trazar aquí esta perpendicular y a este le voy a llamar H. El triángulo pequeñito que ves ahí abajo es semejante al triángulo total, a esta que está acá. Entonces puedo hacer la relación de semejanza, ¿no? En el chiquito alfa se pone X, en el grande alfa se pone H, la hipotenusa del chiquito es K y la hipotenusa de este grande 3K. ¿Y X cuánto te sale? H tercio, ¿ves? Es la tercera parte. Ya, esa propiedad es muy útil para aplicar el teorema de Pappus. Ahora, pero esto tiene una connotación especial cuando se trata de un isósceles, un triángulo rectángulo isósceles y también puede ser un equilátero. Fíjense la observación. Si el triángulo es isósceles, entonces el baricentro se ubica en la altura relativa a la base. Claro, de preferencia, ¿no? Si yo trazo la altura, pero la altura es relativa a la base, esa altura se comporta como mediana, bisectriz, mediatriz. Ahí está. Este es el baricentro. Si es el baricentro, tiene que haber una relación de 2:1. K es esta distancia y del baricentro hacia arriba, 2K. Si es rectángulo isósceles, igual, no pasa nada. Por ejemplo, supongamos que tenga yo un triángulo rectángulo isósceles y esta valga 6. Obviamente este 45, 45. Bajo la altura, este sería 3, este sería 3. Entonces este cateto también sería 3 porque este es 45. Y si este cateto es 3, este sería 1 y este sería 2 y este sería el baricentro. Esa es la forma en la cual ustedes deben buscar el baricentro. El baricentro es fundamental porque si no llegan a determinar el baricentro, no se puede resolver un problema por el teorema de Pappus. ¿Ya? Es muy importante. ¿Qué pasa si es equilátero? Ya ese es el más fácil de todas, ¿no? Trabaja con una altura y esa altura cae obviamente en el punto medio. Y puedes usar el notable de 30-60. 30, 60. Ahí está. Y el baricentro, ya está marcado acá, la relación de 1:2. K, 2K. En algunos casos vas a tener la necesidad de trazar la bisectriz. Cuando traza la bisectriz, este es 30 y el otro también es 30. ¿Por qué?
En un equilátero, el baricentro G es un centro, ortocentro, circuncentro, es todo, es todito. Hemos estudiado ya puntos notables, una clase, ¿no?, de todos los puntos notables y sus propiedades. Otra propiedad también importante es esta, ¿no? Esto se parece a las coordenadas del baricentro en geometría analítica, que ya lo estudiaron en trigonometría. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá. Tengo una región triangular, celeste. Esta recta de color negro es exterior. Y desde los vértices de esa región triangular se han trazado tres perpendiculares. M, N y Q. Entonces, si G es el baricentro de la región triangular, esta perpendicular la vamos a denominar X. Y se cumple. Ustedes deben recordar que las coordenadas del baricentro en geometría analítica, en trigonometría, se calcula como el promedio de x1 más x2 más x3 sobre 3, ¿sí o no? Ya, acá es igualito. El promedio de esas distancias, m más n más q entre 3, ese es el promedio. ¿Está bien? Ese es el promedio. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué pasa si q es 0? Igual, entre 3. Igual va a pasar. ¿Ya? Esa propiedad lo voy a usar en los ejercicios. Ahora sí, le voy a explicar el primer teorema de Pappus. Ahora, vamos a dejar claro en algo, ¿no? Cuando una línea gira alrededor de un eje, genera una superficie curva. ¿Ya? Una línea, cuando gira alrededor, genera una superficie curva. Ahora, el teorema de Pappus consiste en hallar, el primer teorema, hallar el área de esa superficie curva, que obviamente es cerrada porque gira una vuelta. Ejemplo de superficies curvas. A ver, vamos a ver ejemplos, ¿ya? La superficie lateral de un cono, la superficie lateral de un cilindro. ¿Estamos? Ustedes deben conocer los tóneles o toneles, ¿no? ¿Cómo se dice? De vino, donde depositan todo el líquido de vino. ¿Sí o no? Ya, esa es una superficie curva. La campana de la iglesia, superficie curva. ¿Ustedes creen que es fácil hacer una campana? No. Entra matemáticas ahí. ¿Qué más? Superficies curvas. ¿Ah? Ya les he dicho básicamente eso. Entonces, ustedes ven ahí, al lado izquierdo, una recta L, que vamos a llamarle eje. Ten en cuenta que el eje es una recta fija, no se mueve. Todo se mueve menos el eje. Y todos se mueven alrededor del eje. ¿Cierto? Es como en física le dicen sistema de referencia. Todo se mueve, pero el sistema de referencia es estático. No se mueve, porque desde ese punto vas a poder medir todo. ¿Sí o no? Ya, entonces, el eje es estático, fijo. La línea AB es una línea plana curva. O sea, hay líneas planas curvas y hay líneas curvas que no están en el plano. Por ejemplo, el resorte. El resorte es una línea curva, pero no es plana. Ahí colócalo en la mesa. ¿Acaso todos los puntos están sobre ella? No. Entonces hay que hacer distinciones, ¿no? Por ejemplo, la circunferencia es una línea plana, sí.
¿El arco de circunferencia es una línea plana? Sí. ¿Ya? Eso es justamente lo que sucede ahí. Ustedes ven una línea AB. Esa línea AB puede ser arco de circunferencia. Puede ser la propia circunferencia, un arco de circunferencia. Puede ser un segmento. Puede ser un triángulo. Jóvenes, un triángulo es una línea doblada en tres, nada más. Puede ser un rectángulo, un hexágono. Hay líneas abiertas y cerradas, pero todo tiene que ser planas, 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 planas. ¿Cómo saber si una figura es plana? Dibújalo a ver en el plano si se puede. Si se puede, es figura, es una línea plana, ¿no? Puede ser abierta o cerrada. Por ejemplo, el cuadrado. ¿Qué es el cuadrado? Es una línea cerrada. ¿Plana o no plana? Plana. Si le quitas un lado al cuadrado, te quedan tres. ¿Esas tres qué son? Es una línea plana, conformada por tres segmentos. ¿Abierta o cerrada? Abierta. Y a Papo no le interesa si está abierto o cerrado. Simplemente que sea una línea plana. Y que esa línea gire alrededor del eje. Una vuelta completa. Entonces, cuando lo haga, va a generar una superficie curva. No es superficie plana, tienes que meterte en la cabeza. Superficie curva. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué superficie curva? Porque está en el espacio, pues se está moviendo. No se está moviendo sobre el plano, se está moviendo alrededor en el espacio. Por eso es superficie curva. ¿Ya? Siempre tienes que tener la idea de una campana. Mira, campana, así, superficie curva. ¿Ya? Ese tipo de superficie es la que Papos ha hallado mediante su fórmula. Yo le voy a agregar una fórmula acá. Es la misma que la de abajo, pero yo trabajo con eso. AG significa el área de la superficie generada. Va a ser igual a 2pi x por L. Recontra sencillo, joven. Mira, 2pi xl. Ya veamos. ¿Qué cosa es x? X es la distancia del centro de gravedad de esa línea hacia el eje. Y lo tenemos acá, lo voy a poner x. Mira, mira. Ese es x. ¿Qué cosa es O? O es el centro de gravedad. Ahí está en el texto, lo dice. ¿Y L qué es? Es la longitud de la línea. Entonces, cuando gira alrededor, determina una superficie curva cuya área se calcula así. Ahora, ¿cuál es lo bueno del teorema de Pappus? Que el teorema de Pappus no necesitas dibujar dicha superficie que es generada. No, nada que ver. No interesa. Lo que interesa es hallar el área de aquella superficie, que no hay necesidad de dibujar. Mira un par de ejemplos para que me entiendan. Ejemplo de arriba. Tengo un segmento AB que prolongado corta al eje formando un ángulo de 53. Te piden el área de la superficie cerrada generada. Obviamente es cerrada. Vamos a quitarle la palabra cerrada porque está girando una vuelta, pues. Al girar una vuelta, ¿qué indica? Indica que es cerrada. Ya, profe. Entonces el segmento AB, sí, el segmento AB. ¿Qué pasaría si dice, no, no me gusta esto, lo puedo hacer por otro tema? No, no quiero hacerlo, no quiero aprender, ¿no? Vamos a suponer. Y te viene en el examen. Ah, los alumnos que no saben este tema, mira lo que tendrían que hacer. Esto cuando se mueve genera una circunferencia. Y esto también genera una circunferencia. O sea, ese segmento cuando gira alrededor genera la superficie lateral de un tronco de cono. Y tienes que recordar el área de la superficie del tronco de cono. ¿Te das cuenta? Necesitas el radio, necesitas esta longitud, los dos radios,
te metes en problemas. En cambio aquí, este es facilito, facilito. Entonces, teorema de Pappus. Lo planteas, pues, ¿no? Te piden el área de la superficie generada. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a 2 pi por X por L, ¿cierto? Claro, L. ¿Qué longitud tiene el segmento? 10. Solo necesito la X. ¿Qué hago? Ubico el centro de gravedad de quién. ¿Quién es el que está girando? El segmento. Ubica su centro de gravedad, está en el punto medio. Ahí está su centro de gravedad. Vamos a llamarle CG. O centroide, como quieran. Pero como este punto medio, entonces significa que esto vale 5. El otro también vale ¿cuánto? 5. Pero ¿dónde está el X? Tienes que trazar desde el centro de gravedad hacia el eje. Esta perpendicular es la que tú vas a llamar X. Y ahora, pues ya salió, ¿no? Acá hay un triángulo notable de 37,53. X vale 8 al ojo por triángulo de 37,53. Entonces el área de la superficie generada será 2 pi X, que vale 8 por 10. El área de la superficie generada es 160 pi. Por supuesto, unidades cuadráticas. Así nada más. Ya, un ejemplo más. En este problema te piden que calcules el área de la superficie cerrada generada por el rectángulo ABCD. Muy bien. Entonces al toque dices Pappus 2 pi 2 pi X por L. La superficie general tiene un área de 2 pi. ¿Cuánto vale X? A ver, veamos. Trazamos las diagonales. Ubicamos al centro. Vamos a llamarle O, ¿ya? Centro de gravedad O. Desde ahí le trazo una perpendicular al eje que vale la mitad. 3. De frente, ya, 3. Se lo coloco acá, 3. Luego L. Yo les dije que el rectángulo es un alambre partido en 4, doblado. ¿Sí o no? Entonces estamos hablando de, ¿cuánto es la longitud de ese alambre? 4 más 4 más 4 más 4. Todo eso vale 20. Listo. Entonces el área de la superficie generada es 620 pi. Ya, así se calcula el área de una superficie curva generada cuando una línea gira alrededor una vuelta completa de un eje. ¿Ya? Este es el primer teorema. El segundo es parecido.
¿Para qué sirve el segundo? Para hallar el volumen del sólido que se genera. ¿Ya? Por ejemplo, me vamos a hacer una idea acá. Este es un eje. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les enseñé cómo se genera un cilindro? Esta región rectangular tiene un lado que se apoya en el eje. Gira una vuelta completa. ¿Qué cosa se genera? Un sólido llamado cilindro de revolución. Entonces, cuando una región plana, acotada, o sea, pequeña, gira una vuelta completa, entonces diremos que va a generar un sólido. ¿Ya? No te olvides. Sólido generado. Entonces, Pappus demostró una fórmula que permite calcular el volumen de ese sólido sin necesidad de dibujar el sólido. Y la fórmula es básicamente lo mismo. Es volumen generado igual a 2 pi x y en vez de L va A. Es lo único que cambia. ¿Qué cosa es A? El área de esa región plana. Nada más. ¿Qué es O? Centro de gravedad. ¿Y dónde está la X? La X es la distancia desde el centro de gravedad hacia el eje. Por eso estoy poniendo X ahí. Esa es la distancia. A ver un ejemplo acá. Hay el volumen del sólido generado por la región triangular ABC que gira alrededor de AC una vuelta completa. Entonces, lo que ves acá, la recta AC va a ser el eje. ¿Qué significa, profe? Que va a estar fijo. Toda esa región celeste comienza a girar una vuelta completa. ¿Así? Sí. Y entonces voy a hallar el volumen. Piden volumen generado. El volumen generado es 2 pi. ¿Qué más? X por A. Ahora hay que ubicar el baricentro. ¿De acuerdo? Hay que ubicar el baricentro. Entonces acá me ha faltado colocar que el triángulo es isósceles, ¿ya? Si no, no sale. A ver. Y ahora sí. Ahora sí. Entonces, como es isósceles, yo les expliqué hace un momento que hay que trazar la altura relativa a la base. ¿Recuerdan, no? La altura de la base. Esa altura es mediana, mediatriz, bisectriz, todo. El punto llamado baricentro es el centro de gravedad. Y justo se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque si yo considero a BH como mediana, AM también es mediana, y mediana se cortan en G baricentro. Me dice que AM vale 15 y que G divide 2 a 1. Entonces, uno va a ser 10, el otro va a ser 5, porque AM vale 15 y la relación es de 2 a 1. Y acá tenemos un pequeño triángulo rectángulo. Ahí está. Miren, este es 10.
frente a 37 está 6. Al costado de 37, 8. Está al costado, también es 8. Pero como G baricentro, 7 es 6, el de arriba va a ser 12. Porque la relación es de 2 a 1. Entonces ya tengo la respuesta. Solo tengo que reemplazar. 2pi. ¿Cuánto vale x? Fácil de hallarlo, ya está ahí. Tenemos al baricentro. Y este GH, que vale 6, es el X, porque es la distancia trazada al eje. Entonces el X vale 6. ¿Qué falta? El área. El área de toda la región triangular. Fácil. La base, que es 16, por la altura, que es 12 más 6, 18, y todo dividido sobre 2. Listo. Y ahí te sale un número, pero ya ustedes lo hayan. Ese es el volumen que se genera, ¿de acuerdo? Cuando una región triangular ABC, la celeste, gira alrededor una vuelta completa sobre el eje. ¿Ya? Así nada más. Entonces, la fórmula lo van a emplear al final. Lo importante es saber ubicar el centro de gravedad, hallar dicha distancia X y también tiene que hallar el área o longitud, dependiendo. ¿Está bien? Ya. Listo. Ahora vamos a resolver los ejercicios. Ya, tenemos ahí un plano secante a una esfera, trazado a 6 metros del centro. Determina una sección, o sea, un círculo pequeño, cuya área es 64 pi. Calcula el radio de la esfera. Cuando usted corta una naranja,
no por la mitad, sino alejado del centro, también determina un pequeño círculo, ¿sí o no? Justamente esa área es 64pi. Miren este esquema. Es más o menos así lo que ustedes sabían. El área de este círculo, que es la sección que se determina cuando el plano corta a la esfera, esta tiene un área de 64. Como es un círculo, eso quiere decir que su radio debe ser 8, porque el radio de un círculo es pi r cuadrado. Para que te dé 64pi, su radio debe ser 8. Y esa sección está a 6 metros del centro. Desde el centro hasta esa sección hay una distancia de 6 metros. Te piden el radio de la esfera. Solo tienes que trazar esta línea y determinar el radio de la esfera. Al ojo es eso, no necesitas ninguna operación matemática. Esa es la clave. Siguiente. Ya, este es un problema de cilindro, ¿ya? Lo que pasa es que se ha filtrado por acá. Igual vamos a resolverlo. ¿Cuántos metros cúbicos de tierra? O sea, te están pidiendo volumen. Hay que extraer para construir un túnel de 100 metros de largo, cuya sección es un semicírculo de 12 metros de diámetro. Haciendo un pequeño dibujo, este sería el túnel. Tenemos la entrada, un semicírculo, y la salida, obviamente, un semicírculo. Cuando dice 100 metros de largo, se refiere a que en primer lugar, esta es la mitad de un cilindro. Y 100 se supone que es la generatriz. ¿Sí o no? Claro. Ahora, dice que el semicírculo tiene 12 metros de diámetro. O sea, quiere decir que su radio es 6. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos? ¿Cuánto de volumen tiene esa cantidad de tierra? Entonces, piden la mitad del volumen del cilindro. La mitad. ¿Está bien? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Fórmula pi radio r al cuadrado multiplicado por la generatriz, pero como es la mitad, lo voy a dividir entre 2. Ahora solamente tengo que reemplazar. Pi, su radio 6 al cuadrado, por la generatriz 100, dividido sobre 2. Ya, este será 18.800 multiplicado por pi, ¿no es cierto?
Sale 5.652. En este caso, unidades serían metros cúbicos, ¿no? Y esa es la respuesta, nada más. Bueno, pregunta 3. Tenemos un vaso cilíndrico de 36 centímetros de diámetro. Eso quiere decir que su radio es 18. Tiene cierta cantidad de agua. Vamos a suponer que tiene esta cantidad de agua. De abajo estoy hablando, ¿no? De abajo. Muy bien. ¿Qué más? Se echan 2 bolas de igual diámetro y el nivel del agua sube. Si ustedes echan 2 bolas, ¿qué va a suceder? El nivel de agua sube. Ahí está. Si el nivel de agua sube, entonces se va a formar un cilindro. Ese cilindro se ha formado gracias a que las bolas se introdujeron y desplazó una cantidad de agua, y como la forma original de un cilindro, pues ha formado un pequeño cilindro. Este cilindro que estoy pintando de rayas rojas desaparece si saco las bolas. ¿Cuál es la conclusión? Que el volumen de esas 2 bolas equivale al volumen de ese cilindro. No hay otra forma. Y te piden a ti el radio de las bolas. Ya, vamos a ver estas bolas. Voy a llamarle R minúscula al radio de las bolas. Bolas y bolas. A ver, por acá. Listo. Pero ¿cuánto se ha incrementado? Dice que se ha incrementado 6 centímetros. Y ese viene a ser la generatriz de ese cilindro. ¿Cierto? 6. Pero como la base no ha sufrido ninguna alteración, ese cilindro tiene la misma base con un radio de 18. Ahí está. Entonces voy a colocar aquí la resolución. El volumen del cilindro, vamos a ponerle así, de agua, ¿no? De agua, es igual a 2 veces el volumen de una bola. ¿Sí o no? Obvio. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen del cilindro? Fórmula. Pi radio 18 elevado al cuadrado multiplicado por la generatriz que vale 6. Eso es igual a 2 veces el volumen de la bola. 2 veces. ¿Cuál es el volumen de la bola? 4 pi radio al cubo.
sobre 3. Ahí está. Muy bien. Entonces, de ahí nomás ya sale la respuesta. ¿Cuánto sale? Ahí vamos a resolver. Se va pi. Mm, a ver, diámetro 18, suben 6 y 18 al cuadrado por la generación 6. Dos veces 4 tercios de pi r cubo. Ya. Entonces si multiplico, mm, claro. A ver, ahí se va pi. 3 por 6, 18, 18 al cubo, 2r cubo. No va a salir entero, ¿o qué? A ver, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver, 18. Ah, claro, muy bien, sale 9, tiene razón. Muchas gracias. Ya. De ahí sale 9 centímetros. Te piden el radio de una de las bolas. Ya, está bien. Ya, muy bien. Sale 9 exactamente. ¿Eh? A ver, vamos a ver otro. Dice, calcular el área de una esfera sabiendo que las áreas de dos círculos menores paralelos distantes 3 metros y situados a un mismo lado del centro tienen áreas de pi metros cuadrados y 16 pi metros cuadrados. O sea, como tener una naranja y hacer dos cortes. Pero esos cortes deben ser paralelos y distantes 3 metros. Más o menos así. Este sería el dibujo. Entonces te dice, calcular el área de una esfera. Entonces voy a necesitar solo el radio. Ahí está. Y acá tenemos esos dos círculos distantes 3 metros. ¿Cómo sé yo que son distantes? Que son paralelas. Entonces sus diámetros también van a ser paralelos. Cuando dice distantes, el segmento perpendicular que une esos círculos, esos diámetros, es 3. Entonces, desde el centro de la esfera puedo trazar esto. Una perpendicular al diámetro de arriba y otra al diámetro de abajo. Y esos 3 metros se refiere a esta distancia. Ahí está. Ahora, el área del círculo menor que está arriba es pi metros cuadrados. Entonces, para que el área sea pi, su radio tiene que ser 1. El de amarillo, su área debe ser 16, entonces su radio debe ser 4. ¿Y qué pide? Eso. Piden el área de la esfera. Necesito solo el radio R, nada más.
Ya, para eso voy a hacer un pequeño artificio de colocar una letra A ahí y luego trazar esta línea donde este debe ser R. Y aquí voy a sombrear ese triángulo rectángulo. Y ahí lo puedo aplicar teorema de Pitágoras. ¿Dónde también podría aplicar Pitágoras? Cuando trace del centro hasta la parte superior extrema, miren, ahí también puedo aplicar el teorema de Pitágoras. O sea, utilizando dos veces el teorema de Pitágoras, puedo encontrar el valor de R. Lo voy a poner aquí, a ver. Aplicando el teorema de Pitágoras. En el triángulo amarillo, R cuadrado es igual a cuadrado más 4 al cuadrado, 16. Triángulo verde. Nótese que la hipotenusa del triángulo verde es R también. Entonces, R cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el otro cateto es 3 más A o A más 3 al cuadrado. Entonces, como son R cuadrado, lo igualo, ¿no? Al otro voy a tener A cuadrado más 16 igual al otro. 1 al cuadrado es 1 más A más 3 al cuadrado lo puedo resolver como A cuadrado más el doble de A por 3, o sea, 6A, más 3 al cuadrado, 9. Se va el A cuadrado. A vale 1. A vale 1. Si A vale 1, reemplazo arriba para obtener el R. Tengo R cuadrado es igual a cuadrado más 16. O sea, es 1 al cuadrado más 16. Y aquí tengo el R cuadrado, que vale 17. Piden el área de la esfera. Fórmula 4pi R cuadrado. Pero ¿qué sucede? R cuadrado es 17. Entonces 4pi multiplicado por 17. ¿Y esto cuánto será? 68pi. Ya, esa es la clave del ejercicio. Ya, vamos con la número 5.
El gráfico muestra un cubo inscrito en la semiesfera. O sea, ustedes ven ahí un cuadrado del cubo, que es la base. Cualquiera puede ser la base, ¿no? Hay un cuadrado, ustedes ven ahí. Está apoyado en, en la base de la semiesfera. Entonces, como el cubo es un poliedro regular, el centro de la base coincide con el centro del círculo de la base de la semiesfera. Y eso es todo. Esos puntitos, perdón, esos vértices del cuadrado superior del cubo, no un cuadrado, esos pertenecen a la superficie esférica. Por eso le digo, acá lo voy a graficar, ¿ya? A ver, ahí está la semiesfera. Este cuadrado que usted ve, estos puntitos del cuadrado, están en la superficie esférica. Es más o menos así. Sí pertenecen a la superficie esférica. ¿Ya? Claro, no se te va a dibujar así, ¿no? Usted tiene que intuir porque está inscrita ahí. La palabra inscrito significa que los vértices deben coincidir, o sea, deben ser parte de la superficie semiesférica. Entonces, dicho eso, ya este problema sale en forma inmediata. A ver acá. La arista del cubo es 4. Te piden el área total de la semiesfera. Entonces, el centro de la semiesfera es también el centro del cuadrado de la base del cubo. Ahí está. Como la arista es 4, la arista es 4, entonces este es 4. ¿Cuánto vale la diagonal? Es un cuadrado, ¿eh? Del lado 4. Vale 4 raíz de 2. Pero como es punto medio, entonces ya no va a ser 4 raíz de 2, sino va a ser 2 raíz de 2. Este pedacito es 2 raíz de 2. Entonces esto es 4, 4, 4 raíz de 2, pero es punto medio, te vale 2 raíz de 2. Como la arista es 4, coloco aquí 4. Luego uno del centro hasta este extremo, ese es el radio de la semiesfera. Ese es el radio de la semiesfera. Como la arista del cubo es perpendicular a la base, acá tiene que ser recto. Y luego de ahí, le aplico Pitágoras nada más. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, mira lo que va a pasar. ¿Ya? R cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 2 raíz de 2 todo elevado al cuadrado. Entonces acá tengo R cuadrado, 16 más 8, 24. Te piden el área total de la semiesfera. Área total de la semiesfera es 3 pi R cuadrado. 3 pi. R cuadrado yo lo tengo, es 24. Luego, la respuesta es
3 por 24, 72 pi unidades cuadráticas. Esa es la clave del problema. Ya, vamos para la 8. El esquema muestra un cono circular circunscrito a una esfera. Si la altura del cono es 8, a ver, veamos acá. Esta altura pasa por el centro de la esfera. ¿Ya? Esa vale 8. El volumen de la esfera es 36 pi. Veamos. Volumen de la esfera 36 pi. Hay una fórmula para el volumen de la esfera. Es 4 pi radio al cubo sobre 3. ¿Eso qué es? Ese es el volumen de la esfera. Dice que esto vale 36 pi. ¿Y esto es para qué? Eliminas. Raíz cúbica de 27, R vale 3. El radio vale 3. Calcula el volumen del cono. Si ya tengo la altura del cono, me falta el radio de la base del cono. Desde el centro, le uno hasta este extremo, este recto. Como el radio vale 3, entonces esto vale 3. El de arriba, como todo vale 8, le está faltando 5. Ahí está. Yo solamente necesito el radio de la base del cono. ¿Cómo lo voy a calcular? Utilizando el radio. Desde el centro, le trazo una perpendicular a esa generatriz. Esa mide 3. Acabamos de calcular. Ah, ya. Pues acá tengo 5, tengo 3, entonces este pedacito es 4. Este es 4. Ahora bien, entonces acá hay un angulito, mira joven, 37. ¿Por qué 3, 4, 5? Entonces, viéndolo bien, mire el triángulo total. Si hay un 37, tiene que haber pues un 53. Y 53 es opuesto a 8. Y a 37 se le pone ¿cuánto? 6. Entonces, el radio de la base del cono es 6. Ya puedo encontrar el volumen del cono. Volumen del cono igual pi radio 6 al cuadrado multiplicado por la altura, que vale 8. Mira la altura, 8. En el texto también lo hice. Todo sobre 3. Te sale 96. Nada más. Esa es la respuesta del problema. Era solamente triángulo notable, nada más. ¿Ah? Muy bien. Siguiente problema.
En la figura ABC es un triángulo rectángulo isósceles de catetos que miden 6. Ya, vamos a dibujarlo acá. Los catetos miden 6. Se trata de un triángulo rectángulo isósceles. ¿Qué significa eso? Que los ángulos son de 45. Acá 45, al otro lado también 45. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región triangular 360 grados alrededor de la hipotenusa. Justo está el eje. Listo. ¿Cómo hallar el volumen por Pappus? Hay que plantear, ¿no? Teorema de Pappus. No te olvides que el volumen generado es 2pi por x por el área. ¿Qué es lo primero que harías tú? Calcular el área, que es facilito. ¿Ya? El área. A es el área de esa región triangular. ¿Cómo es? Cateto por cateto sobre 2. O sea, 6 por 6 entre 2. 6 por 6 entre 2. ¿Y esto cuánto sale? 18. Ya tengo el área. Solo me falta la X, pero hay que ubicar al centro de gravedad. Para ello, te recomiendo lo siguiente. Halla la hipotenusa. Si haya la hipotenusa por triángulo de 45 te va a dar 6 raíz de 2. 6 raíz de 2. Ahora recuerda cuando tuvimos, anteriormente les expliqué, cuando es isósceles, ¿qué hay que hacer? Bajar la altura a la base. En este caso la hipotenusa, ¿no? Que es la base también. 90, 90. ¿Y dónde debe caer? En la mitad. Entonces, cada parte, ¿cuánto debe medir? 3 raíz de 2. Y el otro, 3 raíz de 2. Pero falta ubicar al baricentro. ¿Dónde se encuentra el baricentro? Ah, profe, el baricentro se encuentra en este punto. Ahí está el baricentro. Entonces tengo que hallar la altura BH. Pero BH se puede calcular. Acá tengo un 45. Y tengo 3 raíz de 2. Entonces BH vale 3 raíz de 2. Todo esto es 3 raíz de 2. Ese 3 raíz de 2. Pero tú sabes, la relación es de 2 a 1. Como este raíz de 2 es fácil calcular que esto vale raíz de 2. El otro, ya el otro no interesa. GH es el X que justamente necesitas para calcular el problema. Es la distancia del baricentro al eje. Entonces el volumen generado es 2 pi
X que vale raíz de 2 y el área que vale 18. A ver, ¿cuánto sería? 36 pi por la raíz de 2. Y esa es la solución del problema. 36 pi raíz de 2. Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Ah? Muy bien. Vamos a resolver ahora la pregunta 8. Dice, ABCD es un cuadrado. Calcula el volumen del sólido determinado al hacer girar la región cuadrangular regular 360 grados alrededor de la recta L. Si AB vale 6. Ya. Ahí está. ¿Quién es el eje? Este es el eje. Ese es el eje. Ya. Ahora, si te piden el volumen, es que esta región va a girar. Entonces vamos a plantear el teorema de Pappus. Volumen generado es igual a 2 pi x por el área. Pero el área es facilito. ¿Por qué? Porque AB vale 6, es una región cuadrada, 6 al cuadrado, ¿cuánto sale? 36. Solo falta la X. Necesito el centro de gravedad. A ver, el centro de gravedad de una región cuadrada es el punto de corte de las diagonales. Trazo las diagonales. Ahí está. O es el centro de gravedad. Pero como es un cuadrado, cuando trazas una diagonal, también es bisectriz. Ahí está. Pero te has dado cuenta de algo acá. En D, este ángulo es recto. Mira. Entonces, este segmentito es la X, porque es la perpendicular que se traza del centro al eje, que es recto. Pero ¿cuánto vale? Ya vamos a ver. 6 viene a ser el lado del cuadrado. ¿Cuánto vale la diagonal del cuadrado? 6 raíz de 2. Como esto vale 6 raíz de 2 y O es punto medio, pues este pedacito ¿cuánto vale? Es 3 raíz de 2. Este. Y esa es la X. ¿Ya? Ahí está. Entonces lo voy a reemplazar. El volumen generado es 2 pi x, que vale 3 raíz de 2, por A, que vale 36. Volumen generado es 3 por 2, 6, 216 raíz de 2 pi.
Ahí está. Esa es la solución del problema número 8. ¿Ya? Bien, hasta ahí hemos llegado, hemos resuelto muchos problemas, ejemplos, todo relacionado con papus y esfera. Y esta es la última clase de geometría plana. Y a la próxima vamos a hacer geometría analítica. La recta, la circunferencia, la parábola y finalmente la elipse. Y ahora sí vamos a compartir su temático. Voy a llamar. Pero si la tía... Salúdame a mi papá, pobrecito. ¡Silencio! ¿Cómo entrar últimamente? Bueno, me era en el instituto. ¿Pero quieres que te diga una cosa? Por un momento pensé que estabas embarazada. Bueno, pero eso es imposible porque tú y Nicolás todavía no.